para copiar tecnología de origen desconocido. En este film, Marco Rubio, repito, secretario de Estado, habla con contundencia de falta de transparencia, de posible ocultación e incluso habla de presidentes y del riesgo real que suponen los ovnis sobre bases militares. Pero ahora, en 2025, cuando el documental por fin se estrena a lo grande y se vuelve viral, Rubio se desmarca, se desdice. En una reciente entrevista dice: eso se grabó hace 3 años. Y dice: esto fue editado selectivamente, fuera de contexto. Yo no tengo pruebas de vida extraterrestre. Y además, no avala a los denunciantes que aparecen en este documental. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy hablamos de un tema muy polémico y de un gran escándalo que está asolando Estados Unidos. Desde el mundo de la divulgación, la respuesta ha sido demoledora. Se habla de una réplica que deja a Marco Rubio sin coartada posible. Y se interpreta su marcha atrás como un nuevo intento de frenar la divulgación sobre los ovnis. Hoy vamos a recorrer paso a paso todo lo que ha pasado. ¿Quién es Dan Farah, el director del documental? ¿Qué cuenta realmente The Age of Disclosure? ¿Qué dijo Rubio en la película? ¿Y qué es lo que dice ahora? ¿Qué réplica ha recibido y por qué muchos piensan que ya no tiene escapatoria? The Age of Disclosure es un documental estadounidense de 2025 dirigido y producido por Dan Farah, con una duración de 109 minutos. Se estrenó el 9 de marzo de 2025 y después llegó a los cines y en Prime Time Video el pasado 21 de noviembre. Esta película reúne testimonios de 34 altos cargos de gobierno, militares y de inteligencia de Estados Unidos. También exdirectores de programas UAP, exfuncionarios del Pentágono, responsables del UAP Task Force, exdirectores de inteligencia y varios senadores y congresistas. Entre ellos, el plato fuerte, por supuesto, era Marco Rubio y Kirsten Gillibrand. La tesis del documental es explosiva. Nos dice que el gobierno de Estados Unidos y otras potencias llevan desde finales de los años 40 recuperando naves no humanas, que existe un programa ultra secreto apodado The Legacy Program, que durante más de 80 años habría investigado, ocultado y tratado de revertir la tecnología de estos objetos. También dice que hay una especie de Guerra Fría 2.0, un proyecto Manhattan con esteroides entre los Estados Unidos, Rusia y China para hacerse con esa tecnología antes que el rival. Y también nos dice que el público ha sido engañado sistemáticamente durante décadas. El narrador de la película no es cualquiera, es Luis Elizondo, el exfuncionario del Departamento de Defensa, que se hizo famoso precisamente por revelar la existencia del programa AATIP. El mensaje global del film es claro. No solo no estamos solos, sino que llevan 80 años encubriéndolo. Y estamos en una carrera a vida o muerte para controlar esa tecnología. Es decir, una carrera en la que diferentes naciones del mundo luchan, compiten para hacerse con ella. El que la consiga se va a convertir en la nación más poderosa del mundo. Y en medio de todo esto aparece Marco Rubio, el actual secretario de Estado del gobierno de Trump. Para entender la polémica con Rubio tenemos que entender primero a Dan Farah, el hombre que está detrás de las cámaras. Dan Farah no es un don nadie, es un productor de Hollywood que ya trabajó con Steven Spielberg como productor de la película Ready Player One. También produjo la serie de fantasía The Shannara Chronicles para MTV y otras producciones de género fantástico y de ciencia ficción. Es decir, viene del mundo del entretenimiento de alto presupuesto, con contactos en la industria y una imagen de productor serio. Según declaró a medios como People, The Sun y otros, Dan Farah dice que desde niño era fanático de películas como E.T. o Encuentros en la tercera fase. Dice que quería hacer desde hace años el documental que siempre quiso ver, el documental perfecto sobre los ovnis, serio, creíble y con testigos de primera mano. Dice que pasó más de 2 años rodando en secreto, contactando discretamente con altos cargos y exfuncionarios. Él dice que quedó muy conmocionado por todo lo que contó esta gente. Dice: las cosas
cosas podrían ponerse muy feas y muy rápido. Esto lo dijo sobre las implicaciones geopolíticas que tiene este tema. También ha repetido en varias entrevistas que él no quería hacer un docu sensacionalista, sino algo lo más serio y creíble posible, con gente que por sus cargos sabe más de lo que el ciudadano medio puede imaginar. Pero claro, para eso necesitaba caras reconocibles y una cierta legitimidad institucional. Ahí entró en escena Marco Rubio, en ese entonces senador. El caso es que con The Age of Disclosure, Dan Farah consigue algo que ningún documental anterior sobre ovnis había logrado: una alineación masiva de insiders gubernamentales dentro del mismo producto. El film incluye a Lou Elizondo, Hal Purov, Eric Davis, los dos científicos vinculados a grandes investigaciones de física con los ovnis; Jay Stratton, exdirector del UAP Task Force; antiguos directores de inteligencia como James Clapper; oficiales que hablan de incidentes en bases nucleares como Robert Salas; y políticos en activo, entre ellos Marco Rubio, que para cuando se estrena el documental ya es nombrado secretario de Estado. Bueno, para el director de este docu, tener a Rubio delante de la cámara era un golpe maestro. Claro, un político de altísimo perfil, que en los últimos años además se había mostrado muy abierto a investigar el tema UAP, muy participativo, muy interesado. Y además, a día de hoy, este hombre, con el cargo que ocupa, tiene acceso a prácticamente todo lo que el Pentágono oculta de estos programas de ingeniería inversa. Por ese motivo, la retractación que ha tenido Rubio supone un terremoto. No estamos hablando de un ufólogo, sino de uno de los rostros que le dan cara oficial al documental, y ahora se echa para atrás. En el montaje final de The Age of Disclosure, lo que dice Marco Rubio es lo siguiente. Él subraya que los UAP, que sobrevuelan espacio aéreo restringido, deben tratarse como un problema de seguridad nacional. Y admite que efectivamente ha habido 80 años de mentiras y engaños, y que incluso algunos presidentes y congresistas podrían haber sido mantenidos al margen de ciertos programas, es decir, habla de amenazas. Y sobre todo, él admite, reconoce y se alinea dentro del docu de que aquí hay algo enorme que el público no sabe. Ahora de repente, donde digo, todo ¿qué ha pasado? El público se le ha echado encima. La noche clave llega cuando Rubio aparece en el programa Hannity, en la Fox News. Ahí el presentador le pregunta directamente por su aparición en The Age of Disclosure. Y lo que responde Rubio es que la entrevista se grabó hace 3 o 4 años, cuando todavía era senador, como si esto cambiara las cosas. O parece que sí, que el hecho de haber sido elevado al cargo de secretario de Estado, quizás esto cambia las cosas. ¿Es que acaso le han sellado los labios? Y luego dice que el montaje de la edición da a entender que él avala ciertas afirmaciones del resto de denunciantes. Y de repente dice, no, pero yo no tengo pruebas de vida extraterrestre. Dice que sus palabras han sido selectivamente editadas, de una forma manipuladas, insinuando que Dan Farah ha recortado y colocado sus frases para reforzar un relato que él no comparte. Pero luego lanza una frase muy dura y dice, entre la gente que dice estas cosas, o son mentirosos, o están locos, o dicen la verdad. Dice, 2 de estas 3 opciones no son buenas. O sea, no les llama locos directamente, pero deja caer que no puede respaldarlos. Es en este punto cuando gran parte de la comunidad interpreta que Marco Rubio está rompiendo públicamente con el relato del film y con Dan Farah. Desde el lado de la divulgación y de la ufología, la reacción, ya os digo, que ha sido inmediata. Todo esto, amigos, es muy sospechoso porque, este hombre no tiene un pelo de tonto y sabía perfectamente dónde se metía. Si a ti te llaman para hablar de estas cuestiones, aunque se grabó cuando eras senador y ahora eres secretario de Estado, es igual. El tema es el mismo. Estás denunciando que existe un problema gubernamental de encubrimiento de estos temas. Y ahora que se edita y se publica por todo lo alto el documental, ¿se retracta de sus palabras?
Parece como una especie de estrategia para hundir el documental. Y realmente esto es lo que está pensando todo el mundo. Casi el 90% del público interpreta esto como un nuevo movimiento de control narrativo sobre los UAP, para desprestigiar aún más el tema. Leemos comentarios en diferentes redes sociales donde vemos que acusan a Rubio de haber cedido a presiones internas, de alinearse con los sectores que quieren frenar la divulgación. El cambio es notorio. Otros defienden a Marco Rubio y dicen: no, aquí lo que ha pasado es que ha habido una edición selectiva, le han sacado de contexto sus palabras y el responsable de todo esto es Dan Farah. Este debería de responder públicamente y explicar cómo se construyó realmente la entrevista. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues mostrando toda la filmación entera. Por ahora no se conoce una respuesta, digamos, punto por punto de Dan Farah a esta acusación. Lo que sí ha hecho el director en entrevistas es defender la seriedad del enfoque. Hace muy pocos días fue entrevistado por Joe Rogan y se mantenía firme en el mismo enfoque, insistiendo en que buscó fuentes con información directa y que el objetivo del film es sacar a la luz un problema de fondo, que es el secretismo de los UAP. Y claro, el documental está pidiendo, y nosotros también estamos todos pidiendo transparencia, y ahora se echa para atrás el secretario de Estado. Por otro lado, por supuesto, el sector más negacionista del tema OVNI, pues ya se han echado rápidamente a la yugular de los ufólogos, ¿no? Por ejemplo, el divulgador Michael Shermer, en un artículo para Skeptic, califica The Age of Disclosure como otro documental más que promete una revelación inminente, señalando que aunque la factura es superior y los testimonios son de alto rango, no se aportan pruebas suficientes que puedan ser examinadas científicamente. Críticos de medios como The Hollywood Reporter y Rotten Tomatoes destacan que el film es muy poderoso emocionalmente, pero que nada se demuestra de forma concluyente, de modo que tampoco puede refutarse y se queda en una zona gris de acusación sin evidencia sólida. Vamos a dejar que el público de Rimbel 35 opine sobre esto que ha sucedido. Vamos a dejar una encuesta para que podáis opinar, para decir lo vuestro. ¿Qué es lo que pensáis, amigos? ¿Pensáis como yo que aquí realmente parece que este político ha querido mantener distancia con algo que antes estaba plenamente alineado y ahora parece que le han callado la boca? O bien la culpa de todo esto es del director, de Dan Farah, que ha podido manipular o sacar de contexto algunas de las frases de Marco Rubio. El caso es que no me atrevería a decir que estas declaraciones hayan arruinado el documental, pero la polémica no lo deja en buen lugar. No sé si esto terminará de hacer que más gente lo vea, se haga aún más viral de lo que ya es, lo cual sí sería positivo en este aspecto, le daría más publicidad, pero creo que es una polémica que rebaja la categoría y la calidad de este documental, por el hecho de que 34 insiders de alto nivel hayan hablado en el mismo. Se desacredita todo bastante debido a que una de sus cartas desaparece, puede caerse todo el castillo de naipes. Estaba todo previsto, ya que siempre sabéis que en inteligencia utilizan este tipo de estrategias. Cuando todo parece perfecto para divulgar algo, se terminan dinamitando desde los cimientos para que todo quede perfectamente desacreditado. No es la primera vez que sucede, estamos acostumbrados los ufólogos a este tipo de sucesos, de eventos. Así que no creo, yo tampoco pienso que esto haya sido casualidad. Pero allá vosotros, por supuesto, me encantaría saber lo que pensáis, amigos. Así que espero que participéis en esta encuesta que hemos colocado aquí. Vamos a ver en días posteriores hacia dónde deriva todo esto. Pero de momento, os garantizo que está siendo un auténtico escándalo en Estados Unidos. Nos vemos, amigos, en próximos vídeos, siempre informando con todos vosotros. Un abrazo para todos. Chao.